Sí, igual, y mira, tengo un poco de cosas ahí que... Pero usted no la sube a YouTube, ¿la deja ahí en el disco o qué? No, yo las... Ah, sí, sí se pueden subir a YouTube. Súbalas a YouTube y luego ya las borra del disco, quedan allá en YouTube. Súbalas como enlaces no listados. No los pone públicos, sino no listados. Ah, sí. No, no, yo las grabo en la nube, pero o sea, queda guardado en el usuario de Zoom. Ah, de Zoom, ya. Entonces, No, pero eso páselos tiene a un YouTube. límite. Claro, páselos a YouTube y ya en YouTube sí no hay límite. Ok, Yo lo que hago es solo hago una grabación local en computador y luego la subo a YouTube voy a hacer eso. y luego desocupo el computador. ¿Verdad? Porque se Sí, llena uno de grabaciones. listo. Bueno, ¿me autorizas para compartir pantalla? Por favor, Ale. Señor. ¿Me das autorización para Ah, compartir pantalla? que Diego me está diciendo que es que tiene problemas con el computador, que Sí. no le carga, es que ayer yo estuve allá intentándole instalar el Bible Word, Ajá. pero no, no descarga yo no sé si es en el OneDrive o qué, pero dice ahí descargando 2 días, 3 días, 4 días y no descarga. Entonces, bueno, y sin embargo, pues le dejé abierto el OneDrive a ver si le El internet. funcionaba y no, ¿No será el internet? pues, no pudo. Y usted no lo tiene ya descargado, más bien para que se lo pase en una Me memoria. toca llevárselo sí, un disco externo. Yo tengo un disco externo. Es mejor. Es mejor porque seguro el internet está muy mal. Ujú, Claro, es tan grande ese archivo que si usted no tiene un buen internet ahí, ujú. se queda esperando que Sí, sí, descargue. sí. Claro. Bueno, vamos entonces a pasar a los verbos. Como les dije, el resto de este curso es acerca de verbos. Eh, obviamente hay mucho que decir de los verbos por la complejidad propia, la categoría gramatical más compleja del griego como en el español. Y también por la importancia del verbo en la comunicación. El verbo, citando a Septien, es la pieza principal de toda oración en griego, como en el español. Son como las vigas H de acero, dice él, las cuales sostienen el peso de un edificio. Sin el verbo, la oración se derrumbaría porque perdería su sentido. Y también el estudio de un solo verbo puede cambiar nuestra interpretación de un pasaje importante, incluso podría afectar nuestra doctrina. Hay debates sobre significados de textos que giran en torno al verbo, en torno al tiempo verbal, al modo verbal, etcétera, ¿no? Entonces, nunca vamos a exagerar suficiente la importancia del verbo en el análisis de la oración griega. Recordemos brevemente que el verbo es la parte de la oración o la categoría gramatical que expresa acción o estado del ser. También fenómeno. Normalmente asociamos los verbos a la acción. Y sí es cierto, la mayoría de verbos tienen esa connotación de acción, pero hay verbos de estado, como el verbo imi, en griego, ser o estar, el verbo ginome, llegar a ser, el verbo, se me olvidó, que aparece en Filipenses 2, arpazo, que significa también ser, y hay verbos de estado del ser. Por ejemplo, el verbo sao, vivir, luna, el verbo sao, vivir, el verbo eh, morir, que ahorita no me acuerdo cuál es, etcétera, ¿no? Y en cuanto a su función sintáctica, pues el verbo es el núcleo del predicado, o sea que es el núcleo de toda la oración.
alrededor del verbo, como hemos podido ver en todos los elementos de la oración. El sujeto está en función del verbo y el verbo tiene sus complementos, directo, indirecto, circunstancial, etcétera, ¿no? Igual que en el español, ya ahí para terminar esta breve introducción, igual que en el español, el verbo concuerda gramaticalmente con el sujeto de la oración. Si el sujeto es singular, el verbo está en singular. Si el sujeto es plural, el verbo está en plural. Si el sujeto está en primera persona, el verbo en primera persona, etcétera, ¿no? O sea, concuerda en número y persona gramatical. Observen este texto. Este ya es una oración compuesta, compleja, bien compleja. Esta es una oración con 6 cláusulas. Y ahí podemos notar la importancia de los verbos, podemos notar la manera como se coordinan y también se subordinan los verbos. Sin verbos sería imposible comunicar esto. Dice este pasaje, amin lego imin, otiologon mu akuon, que pistebon ton pensatime, eji soineonion, is crisin uk ergete, a la metabebiken ectuthanatu, istin zoin. Antes del análisis, de observar acá todo el diagrama, pasemos a este cuadro, el cuadro de la página siguiente, donde analizamos la morfología de cada uno de estos verbos. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar con el análisis morfológico de este primer verbo, lego? La información morfológica está acá, ¿no? Simplemente es pasarla ya al cuadro. Entonces, miremosla brevemente acá. Noten que es un versículo con 7 verbos. 7 verbos tiene esa oración gramatical. Bien, ¿quién hace el análisis del lego? No importa que no lo haya hecho, de pronto algunos no pudieron trabajar. Lego, Mira, lego, forma léxica. bien. Tiempo presente. Sí. Voz activa. Sí. Modo indicativo. Número singular y primera persona. Correcto. ¿Y la traducción sería? Decir, hablar. Sí, el verbo significa decir, pero teniendo en cuenta la información morfológica del verbo, ¿cómo hacemos la traducción? ¿Cómo queda la traducción? Digo. Correcto. Yo digo. Yo digo. Perfecto. Lego. Noten el O. Habitualmente y casi que siempre la terminación O con omega en verbos en griego van a señalar la forma léxica. Es la forma como lo encontramos en el léxico, en el diccionario. Así lo señala el griego, que corresponde al presente indicativo activo, primera persona singular. ¿Sí? A diferencia del español, ¿no? En el léxico siempre aparece en el infinitivo en español, un verbo. Lo encontramos como decir. En cambio, allá en griego, el léxico nos lo bota lego, que corresponde a la primera persona singular, el presente indicativo activo. Así que es la forma más fácil de mecanizar esa O, esa terminación en O. Gracias, Roberto. Listo. Otro, hay que haga esta, Wilmer o Alejo. El verbo, bueno, ahí está acuón, perdón. La forma léxica acuo. Perfecto. Tiempo presente activo. Es participio. Singular, tercera persona. Se traduce el que oye. Presente activo, participio. Participio. Singular. De la persona. Y no tiene persona. Recuerden que los participios no tienen persona. Ok. Note la información morfológica. Sí. No aparece persona. Y tiene género, número y caso. Sí tiene número y caso porque debe concordar con el sustantivo al que está haciendo referencia. Entonces, perfecto. En este caso, para los participios no hay persona. ¿Y cómo se traduce, Alejo? El que oye.
El que oye, sí, el que oye, o en este caso el que Ahí oye por lo que tiene artículo. por lo que tiene el artículo acá. Note. El artículo está acá y el verbo está acá. Ese artículo, ese me tomó el pelo al principio y dije, pero ¿por qué esos dos artículos seguidos? Y Sí, después, entonces yo dije, pues los verbos están en participio, no tienen artículo, entonces están en gerundio. Entonces lo traduje inicialmente como oyendo, creyendo. Pero ajá, luego cuando ya lo estaba ya otra vez haciendo, haciendo la diagramación, entonces, claro, dije, no, pues tiene que, entonces me puse a mirar y encontré, pues claro, ahí es que lo que pasa es que está lejos ajá, de los, pero ahí sí, ahí estaba, ahí lo encontré. correcto. Eso pasa, ¿no? Mm. Eh, la forma más fácil de discernir es el encuentro de los artículos, extraño, ¿cierto? Sí, sí, Y sí, notar que este artículo ya está en está declinado. acusativo y Sí. entonces esta cláusula Ujú. aquí nominal, sustantiva, ton logón, que sería el complemento directo del verbo que viene a continuación. Sí, 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 sí. Y este artículo concuerda gramaticalmente con el participio. Por Ujú. eso es importante acá esto, NSM, nominativo singular masculino, concuerda con el artículo nominativo singular masculino. Entonces ya sabemos que esa frase nominal ahí se metió, eso es típico en el griego, se metió en medio del artículo y el participio para señalar la relación, ¿no? Entonces, importante eso. Bueno, Wilmer, el siguiente verbo. ¿Qué tal, Wilmer? No lo vimos. Ya. ¿Ahí me escucha? Sí, bajito, se escucha, pero muy bajito. Aló, aló. Ahí, mejor. Eh, Pisteón. Ajá, forma Pisteo, de presente, activo, participio singular a tercera persona y el significado es el que cree. Muy bien. Otra vez, como es participio, no tiene persona. Ujú, no. Cuando los participios no tienen persona, ¿no? Y el que cree. El verbo pisteo significa Ok. creer, ¿no? Está acá arriba. Pistebon. Este pistebon sigue gobernado por este artículo. Noten. Oacuon que la conjunción que pistebon. O sea que esta conjunción que une los dos participios. Acuon que pistebon. El que oye y cree. Noten ahí cómo un solo artículo gobierna dos participios. Entonces, correcto, el que cree. Roberto, vamos con este. Ok. Ah, tempo, Pembo. presente, Sí. activo, participio singular, y este significa enviar o el enviado o el que es Ajá. enviado. Muy bien, perfecto. Ese Pero el está, verbo, el verbo, ese está en dativo y también tiene artículo, ¿no? Entonces sería sí, al que envió. al que envió, correcto. Por eso, si tomamos en cuenta el dativo, noten acá, topenzati, dativo, entonces sería al que envió, al que envió. Y el tiempo ahí es aoristo, no es tiempo presente, Sí, 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 ahorita. tiempo aoristo. Al que envió. Del verbo pembo. Esto se lee pembo, no pempo. La pi después de ni suena b. Pembo. Como, así como la b labial. Pembo. Alejo, este. Eh, ejí, Ajá. la forma léxica de jo, presente, activo, indicativo, singular, tercera persona.
presente activo indicativo, singular, Y tercera persona. tercera persona y se traduce como tiene. Perfecto, tiene. Él o ella tiene. Wilmer, Erjomé, presente, Perfecto. medio indicativo singular, tercera persona, viene. Erjome, perfecto, la forma léxica, excelente. La voz es media. Vos, Presente, voz media, modo indicativo singular, tercera excelente. persona y Y traducción viene. viene. Correcto, viene, perfecto. Voz media, excelente. Acá voz media, este verbo. Noten que aunque está en voz media, la traducción es activa. Después vamos a hablar de esos verbos que se llaman verbos deponentes en griego, que aunque su conjugación es pasiva, su sentido es activo. No tienen conjugación activa, solo tienen conjugación en voz pasiva. Y su sentido es pasivo. En nuestra traducción tenemos que ponerlo activo. Es una categoría especial en el griego que se llaman verbos deponentes. Y este último, Roberto. Eso es no, tiempo perfecto, ¿Meta qué? Beno. beno, I know. Escribe Metaveno. by no. Metaveno. Ajá. Ven. Así, metaveno. Correcto, sigue. ¿Cómo es la morfología? perfecto, activo, indicativo, singular, Sí, tercera persona, muy bien. ¿Cómo se traduce? desplazar, Sí, pero Ha colócalo salido. en conjugado, tercera persona singular, perfecto. ¿Cómo? Yo lo puse como ha salido o ha desplazado también. o ha desplazado, sí. Ha desplazado. Ujú. Sí, algo así sería la idea. Por el tiempo perfecto. Bien, excelente. Bueno, ahí simplemente estamos repasando algo que habíamos visto en el curso introductorio y es que el verbo tiene 5 categorías, 5 accidentes gramaticales, que son tiempo, voz, modo, número y persona. Estos 5 accidentes gramaticales se señalan morfológicamente. O sea, ¿dónde están esos 5 accidentes gramaticales? Bueno, en la morfología del verbo, en los cambios morfológicos. Lego, o, aquon, note estos participios on. Note acá esta terminación anti, participio también. La terminación i, ei. La terminación et, etai. Y acá, en este caso, tenemos no solo sufijo, sino también una reduplicación de la consonante. El verbo es veno, note veno, y aquí aparece bebiken. Hubo una duplicación de la consonante B. Apareció 2 veces, ¿notan? Y por supuesto, para poder pronunciarla, pues se acompaña con una vocal. Eso es típico del tiempo perfecto y pluscuamperfecto. Entonces, algo que ya vamos viendo acá es que los accidentes gramaticales del verbo se señalan por cambios morfológicos en la palabra. Esos cambios son mayormente sufijos, o, on, anti, i, etai, iken, pero también pueden ser prefijos y en algunos casos, como el perfecto y el pluscuamperfecto, pueden ser infijos, reduplicaciones de algunas letras. Eso es un poco raro, el prefijo y los infijos, porque nosotros en el caso de la conjugación verbal en español solo tenemos sufijos, solo cambia la última parte, sí. Pero vamos a ir aprendiendo todas esas cosas más adelante. Devolvámonos entonces a este ejemplo, a este verbo. Tenemos a esta oración, tenemos 7 verbos. Y bueno, la clave, como les decía la clase pasada, en estas oraciones compuestas, es identificar el verbo principal.
De entrada, debemos descartar los que están en participio, aquon, pistebon y pemsati. No son verbos principales, son participios. ¿Sí? Nos quedarían estos otros 3 verbos que sí están en modos finitos. Ejiergete, metabebiken. ¿Sí? Eso, sin embargo, están subordinados también, ¿no? Aunque están... Muy bien. ¿Y cómo sabemos que están subordinados, Alejo? Porque por el relativo, por el pronombre relativo, el que. O sea, está haciendo referencia, él sigue siendo el sujeto, o sea, comienza a ser el sujeto. Excelente. Lo único que veo que a mí me cuesta definitivamente el tema de las cláusulas, porque a mí me salió un diagrama horizontal. Grandote, sí, largo. Sí, cuando uno lo pega todo va cayendo. Por eso a mí me gusta separarlo. ¿Ese qué texto es? Hagámoslo Van 524. acá para que veamos el procedimiento. Es mejor ver el procedimiento porque a veces cuando vemos ya hecho el diagrama es más difícil. Juan 5:24. Sí. Muy bien. Vamos entonces a crear acá un diagrama de oración. Recuerden que acá se inserta, ¿no? Juan 5:24, texto bizantino. Vamos a ver, esperemos que sea igual al que tengo ya. Aquí tenemos el texto. Bueno, normalmente yo ¿qué hago? Cuando voy a hacer una diagramación, normalmente lo primero que hago es aplicar colores a las categorías gramaticales tal como lo tengo acá. ¿Sí? Yo empiezo por los verbos, entonces rápidamente voy ubicando verbos y les aplico el color rojo. Para diagramar, eso es muy útil. Los colores son muy útiles para diagramar porque ya sabemos que los colores rojos van a ser el núcleo de cada diagrama que yo haga, ¿no? Y bueno, después le puedo aplicar colores a cualquier otra categoría gramatical. Por ejemplo, apliquémosle acá, sería útil. Me faltó he. Ah, se me escapa aquí, sí. Sería útil por ahora. Normalmente yo le aplico a todas las palabras su color, ¿no? Pero ahorita para apurar, dejemos solo sustantivos y verbos. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a hacer un diagrama por verbo. Tomo el verbo lego y le voy a hacer su diagrama. Entonces, lego viene acá. Le pregunto a ese verbo por su sujeto y por sus complementos. ¿Quién hace esa acción? ¿Quién? Digo, es primera persona singular y el sujeto es tácito, ¿cierto? Es claro ahí. Ego. No hay nadie que explícito ahí señalando, pero sabemos que es primera persona singular. Yo digo. Por el verbo, ¿no? Sí, porque está el en el verbo. Ajá. Está en la conjugación verbal, está en la primera persona singular. Entonces, por eso es importante la morfología. Acá dijimos que es primera singular, yo. Yo digo, ese es el sujeto de ese verbo. Luego miramos si hay otros elementos. Yo digo, sujeto. ¿Qué digo? Esa es pregunta de complemento directo. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, pues es todo el resto de la oración, ¿no? Evidentemente. Si lo pensamos en español. Y aquí hay un elemento importante. Este OTI, conjunción, en este caso particular, introduce el complemento directo del verbo decir. Entonces, todo lo que está después de ese OTI, básicamente el resto de la oración, todo eso es el complemento directo del verbo digo. O sea que, yo pensé que era pospositivo, entonces comenzaba porque decir todo eso. No. Note que OTI se traduce ¿qué? Nota, digo que. Y en español también ese que, no siempre, pero en este caso, ese que introduce lo que se llama el discurso directo. Tiene Cuando mucho se más va a sentido. decir algo, O sea entonces que todo lo demás es complemento directo por ese
¿Qué? El OTI introduce. Pelote. Ahora, copiemos esto y digamos una cosa, para que entiendan acá. Les voy a decir algo sobre el discurso directo. También por el verbo lego, pastor siempre introduce una Sí. oración subordinada. Correcto, sí, lógico. El verbo de comunicación, como digo, como predico, etcétera, esos verbos siempre van a tener un complemento directo de comunicación. Que normalmente son cláusulas subordinadas. ¿Cómo se introduce el complemento directo en griego? Normalmente con el oti. Entonces, ese oti es una conjunción que hace de nexo introduciendo el complemento directo. Esto se llama un complemento, un discurso directo. ¿Sí? Pero a veces también se introduce con la anotelía, con el punto alto. O sea, que en lugar del oti, el griego colocaría acá un punto alto. Este punto alto acá. Se colocaría este punto alto acá. Unos 2 puntos. O sea, son Que 2 en puntos, español, ¿no? correcto, Alejo, en español equivale a los 2 puntos. Entonces digo, 2 puntos, Eso se llama una cita indirecta. Cuando se introduce con 2 puntos se llama cita indirecta y cuando se introduce con oti se llama cita directa. Entonces son las 2 formas en que el griego puede introducir el discurso directo. O sea, el complemento directo de un verbo de comunicación, en este caso el verbo Una pregunta. lego. ¿Ese El verbo punto en alto está en los textos en griego? Sí. O, pues, porque Somozón nos Los ha dicho originales. que en los originales no tiene puntuación. No, nada, cero, nada. No tienen, no tienen ningún tipo de acento, eso llaman signos diacríticos. Sus signos de acrítico. Solo letras, ningún signo diacrítico, ni acentos, ni Espíritus ni nada. puntos, ni nada. No, limpio totalmente. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos ese claro indicador, el OTI, que sería el que introduce el complemento directo. Vamos a dejarlo acá. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos un IMIN. Este IMIN está en dativo. Traduce Sí, a a vosotros, vosotros. ¿cierto? Evidentemente, entonces, es complemento indirecto. ¿A quién le dice? A vosotros. Entonces, ¿a quién dice? Yo, primera persona tácito. ¿Qué dice? Todo lo que va después de OTI. ¿A quién dice? ¿A quién le dirigió la comunicación? A IMIN, a vosotros. O sea, a las personas con las que está hablando, segunda persona plural. Y observamos que está en dativo. El dativo normalmente va a ser complemento indirecto. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Tenemos un amin, que son partículas en griego y que son adverbiales, afirman, de cierto, amin, en el texto griego significa, esto que les voy a decir es absolutamente seguro, esto es así. Nosotros diríamos, póngale la firma. Entonces, su sentido es adverbial afirmativo. Y los adverbios van abajo, complementos circunstanciales. ¿Sí? A mí me confundió porque no aparecen en morado, entonces pues pensé que era... No, son partículas. Estos se llaman partículas en griego. Una partícula en griego significa que es una palabra que no tiene categoría. Y obviamente, por lo porque que son hebraísmos, ¿no? hebraísmo, correcto. Es una palabra hebrea escrita en letras griegas. La palabra hebrea es amin, que significa cierto, seguro. En ese caso, entonces, lo tomamos es por su sentido adverbial. Y ese es el sentido de amin siempre en el Nuevo Testamento. Ese sentido adverbial afirmativo, pero con una fuerza muy, muy particular, muy especial. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra primera cláusula. Vamos a continuar. Tomamos el siguiente verbo. Notan lo que vamos haciendo, tomamos el siguiente verbo. Vamos a hacerle su cláusula. Lo mismo, vamos a preguntarle al verbo aquon, oye, está en participio. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién hace esa acción aquon? Y como Alejo lo expresó anteriormente, pues es este artículo. Que ya lo hemos trabajado varias veces, esos artículos cuando van al lado de participios toman un valor de relativo, un significado relativo. Entonces, el que oye. Entonces, este es el sujeto. Note que está en nominativo.
sujeto de ese verbo, ¿no? ¿Qué otros elementos tiene este verbo? Bueno, notamos que acá sigue, como antes les dije, una frase nominal, un sintagma nominal están acusativos, ¿cierto? que está en acusativo, correcto, ton complemento logón. directo. Entonces, ¿qué oye? ¿Qué oye? La palabra Palabra. mi palabra, ton logón mu, complemento directo de ese verbo. Acon. Bien, el OTI debe introducir acá esta cláusula porque es el elemento subordinante. El OTI es la conjunción subordinante, la que me indica dónde comienza y qué tipo de subordinación hay. Pero una pregunta, ¿ese solamente subordina esa primera o subordina todo lo demás? Todo el resto, Todo el resto, ok. todo el resto. Vamos a mirar ahorita cómo queda la oración, ¿no? ¿Qué? El que coordina. El que coordina los dos participios. Entonces vamos a coordinar este participio acá. ¿Cómo lo coordinamos? Como está gobernado por el mismo relativo, el mismo artículo, yo lo colocaría así, porque es el mismo sujeto que realiza esa acción. O sea, este mismo sujeto, el que, aquon, oye, y pistebon, cree. El que oye y cree. Entonces yo lo dejo así, siendo el mismo el que hace la acción y aquí la conjunción coordinando. ¿Notan? Esta conjunción orti subordina. Y esta conjunción que coordina. Seguimos. Le seguimos preguntando a este verbo. ¿Cree a quién? Al que me envió. Al que me envió. Pensati. To pensati me. Ese es un complemento indirecto, ¿cierto? Sería complemento indirecto, correcto. Aunque en griego, aquí tenemos un complemento de régimen. O sea, aunque está en dativo, está señalando el complemento directo sobre quien recae la acción, pero lo vamos a tomar tal y como está, dativo, indirecto. Pero observamos que tiene un verbo en participio que tiene sujeto, to, y tiene complemento, me. Entonces a ese pensati le vamos a hacer su cláusula. Lo traemos acá. Sujeto, to, al que. Verbo, pensati, envió. ¿A quién envió? A mí, complemento directo. Acusativo, ese me está en acusativo, complemento directo. Aquí ya lo tenemos. ¿Cierto? Pero esto, a su vez, ya sabemos que es complemento indirecto de este verbo pistebon. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear acá un elemento de complemento indirecto. Y ya se empieza a enredar la cláusula, no te toca empezar a hacer espacio. Y el complemento indirecto del verbo pistebon es la cláusula siguiente. Tengo que empezar a numerar las cláusulas, ¿notan? Ya para poder empezar a coordinar. Entonces, esta es cláusula 1, voy a empezar a numerarlas. Esta es cláusula 2, la del OTI. Vamos a ver qué pasa acá más adelante. Y esta es cláusula 3. Entonces, resulta que la cláusula 3 es el complemento indirecto del verbo pistebon. ¿Cree a quién? ¿A quién le cree? To pensati me, al que me envió a mí. ¿Claro ahí? ¿Qué argumentos? ¿Cómo? Digamos que le preguntaba qué argumento, ¿por qué no pusiéramos como complemento directo, digamos, o de régimen? ¿No sonaría mejor? ¿Pusiéramos acá al frente? Sí, exacto. Porque el verbo pistebon construye su complemento directo con el dativo. Entonces, eso lo dicen los léxicos. Eso lo dicen los léxicos. Justamente por eso no estuviera mejor ahí. ¿Cómo? ¿No estuviera mejor ahí en la cláusula 3? Voy a dejarlo acá, por lo que está en dativo y para que ustedes no se compliquen mucho. Pero si ustedes investigan un poco más, investigan léxicos y gramáticas avanzadas, van a encontrar que dicen
que Pistebon construye su complemento directo con dativo. Se llama complemento de régimen. Pero dejémoslo acá. Está bien. Yo hice Igual la idea se preserva. Y también prefiero dejarlo acá porque cuando lo pasamos al español, en el español es indirecto, no es directo. ¿Cree a quién? Nota la pregunta que le hacemos en español, ¿cree a quién? Esa pregunta es de complemento indirecto. Entonces, por eso prefiero dejarlo ahí, para no enredarlos a ustedes. Pero les voy dando información más avanzada para que la tengan en la mente. También aparece entonces en dativo y creo que en genitivo también, ¿verdad? Claro, el complemento de régimen puede ser en dativo, en genitivo, en los dos, genitivo o dativo. Por ejemplo, el verbo aquon también construye, en algunos casos construye el complemento directo en genitivo. Bueno, tenemos el siguiente verbo, egi. Egi, tiene. Tiene. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿De quién se habla? ¿Notan la pregunta que le estoy haciendo a ese verbo? Tiene. ¿De quién se está hablando? El que. El que oye y cree. Uh-huh. O sea que todo esto, cláusula 2, que contiene la cláusula 3, es el sujeto del verbo eje. Entonces vamos a colocarlo acá. Cláusula 2, sujeto del verbo eje. ¿Notan el punto acá? Esta sería cláusula 4. ¿Qué quiere decir esto? Que, dime, Roberto. Pero aquí en ese caso sí, o sea, está bien esto de la cláusula 2, pero aquí en el complemento del ego, ¿qué cláusula le pusiera? ¿El complemento de qué? Del ego, del verbo lego, aquí no tiene cláusula. Ya vamos, ya vamos porque es que necesitamos reordenar esto. Ya por eso no lo he puesto acá. Una cosa, es lo que usted acaba de hacer, inclusive pues hasta para entender el texto, es importante. Cláusula 2 es el sujeto. ¿Qué significa? Que tiene, es como casi como un condicional, ¿no? O sea, el que cree, perdón, el que oye, el que cree, tiene. O sea, solamente se cumple ese tiene si lo anterior se cumple. Sí, claro. Juan no lo expresa como condicional, pero evidentemente solo tiene el que oye y el que cree. Claro, por ser el sujeto. Por eso es toda esa cláusula 2. No todos tienen. Solo el sujeto que cumple lo anterior. El sujeto que está mencionado acá. Hasta filosófico. Sí, claro. Premisa 1, premisa 2. No, y es importante porque si acá dijera todos los hombres tienen, eso es diferente, pero acá dice solo el que oye y el que cree. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Sintácticamente quiere decir que si tomamos en cuenta estos 4 verbos, aquon, pistebon, pensati, egi, ¿cuál de esos verbos es principal y cuál de esos verbos es subordinado? O sea, tenemos que crear una jerarquía ahí de cláusulas. ¿Cuál sería una cláusula mayor ahí y cuáles serían cláusulas subordinadas? Para mí, tiene. ¿Tiene qué? ¿Es qué? Es el principal. Correcto. ¿Por qué? Porque gobierna a la cláusula 2. Entonces, mire, ¿recuerdan el principio que nosotros decíamos de diagramación? Visualmente, las cláusulas tienen que ir ordenadas de izquierda a derecha. La principal a la izquierda, la 1. La que sigue en jerarquía, la 4, a la derecha. La que sigue en jerarquía, la 2, más a la derecha. Y la que sigue en jerarquía, la 3, más a la derecha. ¿Notan cómo lo ordenamos? Por lo tanto, el OTI debe ir acá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Alejo y Wilmer, ¿lo entendieron eso? Sí. Porque el OTI introduce el discurso directo. Si lo pongo aquí nomás, significaría que esto queda por fuera del OTI. Entonces vamos acá.
Si ordenamos esta vez, Y tiene mucho más sentido ahí, claro, porque es que está el verbo principal es el tiene. correcto. Es cierto, os digo. Tiene, ¿quién? El que oye sería la idea ahí. Sí. Al Bueno. momento de, al momento de explicar, pastor, por ejemplo, digamos, alguien que está leyendo la diagramación y tendría que explicar abajo que la cláusula 2 es sujeto de la, así digamos, ahí en letra, ¿no? La cláusula 2 está funcionando como sujeto del verbo elegir, digamos. Sí, correcto. Sí, hay una subordinación. Yo creo que le expliqué una vez esto. Esto lo podemos pensar así como los círculos de pertenencia en geometría, ¿no? En álgebra. El conjunto, aquí, tal y como lo tenemos ahorita, el conjunto menor es 3, aquí en este punto. Hay un conjunto mayor que el 3, que es el 4. Que es, perdón, sería 2. ¿Por qué? Porque la 2 incluye la 3. Estoy pensando en cláusula, ¿no? Sí, sí, sí. La cláusula 2 incluye la 3. ¿Sí o no? Sí. La 2, la 3 está acá dentro de la 2. ¿Notan? La 4 es aún mayor, ¿cierto? Porque incluye la 3. O sea que La 2 y la 3. la 4 al incluir la 2 incluye la 3. Sí. Y hay una mayor aún, que es la 1, es la grande ahí. Y de esa manera nosotros podemos pensar en la subordinación, en cláusulas. Porque incluye la 4, que incluye a su vez a la 2 y que incluye a su vez la 3. ¿Notan el punto ahí? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es el verbo principal? El más grande, el que gobierna todo, el que abraza todo, el que recoge todo. Pues el verbo de la cláusula 1, ego. Y eso que está haciendo, mire que confirma el OTI, tiene que ir, porque después del 1 sigue el 4. Correcto, exacto. Entonces el OTI tiene que ir acá. Muy bien. A mí me ayuda mucho esto de pensarlo así en lo de pertenencia Claro. de los círculos, ¿no? Entonces ahí sabemos. Verbo principal, lego. Siguiente verbo, en subordinación, egi. Siguiente verbo en subordinación, acompistebo. El último, tompistebo. Y Y hasta esto ayuda mucho al entendimiento de la oración, porque mire, normalmente yo pregunto en estas cosas, cuando alguien lee un versículo, le digo, dígame cuál es el verbo principal, y normalmente se van por cuestiones teológicas, por sentimientos, emociones, por impresiones místicas. En español se puede también. Igual, si lo diagrama en español sale igualito. Ok. Claro, entonces, pregunta, ¿cuál es el verbo principal acá? Decir, digo. Digo, Sí. correcto. Y seguramente una persona diría, no, el verbo más importante ahí es creer, el que cree. Sí. Porque el creer en el Nuevo Testamento, si es así o no es así. Y en el Evangelio de Juan. Sí. Y bueno, ¿cuál es el segundo verbo en jerarquía? Tiene. Pero creer, pero no es que creer es más importante. No, el énfasis de Jesús acá es lo que tiene. No el hecho de que crea. Creer es maravilloso, pero lo maravilloso es lo que se obtiene por creer. Y si uno mira lo que dice, tiene. O sea, yo digo y tiene. Lo otro va inmerso ahí entre los dos. Tiene que ir Correcto. entre los dos. Adentro. Porque lo que él dice, que sus palabras, ya hablando teológicamente, sus palabras, las que él dice, entonces da un resultado para aquel que escucha, que tiene, ¿cierto? Pero está Así es. ahí inmerso el creer y el oír y el creer. Exacto. Así es, así es. Seguimos. Este verbo egi tiene otros elementos. ¿Qué tiene? Vida Soy eterna. neonion. Acusativo. ¿Notan que está en acusativo? Ya no le estamos colocando morfología a los sustantivos y adjetivos. Yo puse lo que sigue, los dos en Muy bien. acusativo. O sea, los dos son acusativos. Vida eterna y ¿el que qué? ¿Cómo se dice? Krisen ug ergete. Sí, es que traduce el que Y no viene a juicio.
No viene, sí, también lo puse como acusativo. Claro, pero este crisis acusativo, ¿a qué verbo pertenece? ¿Pertenece a eji? Ergetí, A erge. Entonces no lo RGT, podemos colocar acá. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Este es de acá, este es de este verbo. sí. Sí, El pero me is. refiero a eso como una cláusula adicional. O sea, viene todo junto, el RGT, crisis. Ah, muy bien. Entonces, el siguiente verbo, perfecto, el siguiente verbo, coordinado, ¿no? Ujú. La misma persona que cree, que oye y cree, tiene vida eterna y que, noten el que coordinando acá, y no viene. Ergete. El siguiente verbo, el mismo sujeto. Ya sabemos que es partícula con sentido adverbial negativo, entonces aquí, circunstancial. ¿Sí? Notamos el que coordina. Noten, aquí ya es coordinación, los dos verbos tienen el mismo valor, como dice Alejo. Perfecto, no viene hacia qué. Noten el is, crising. Crising está en acusativo, pero A tiene una condenación. partícula que lo especifica, no viene hacia juicio. Entonces, ¿dónde colocamos este is crising? A como le complemento directo. Eso es si fuera un acusativo puro. Ah, No responde a la sí. pregunta de complemento directo. ¿No viene qué? ¿No viene qué? No responde, ¿nota? Viene antes complemento ¿No viene indirecto. a qué? Es ¿Cómo? complemento indirecto. No, tampoco porque no es a quién o para quién. No viene a quién o a qué, sino hacia qué. Ah, o Este sea, es is, circunstancial. correcto. Recuerden que is en griego significa hacia, movimiento hacia adentro. Entonces, es interesante cómo lo utiliza Jesús acá porque significa que esa persona estaba caminando hacia el juicio. Estaba inmerso en el juicio, estaba entrando al juicio. ¿Y ahora qué hace? Ya no camina hacia allá. Es muy interesante como lo Sí, señala. sí, Entonces, sí. es de movimiento acá, es de movimiento. Entonces, circunstancial, increasing. Lo vamos a poner acá. Bien. Lo siguiente. Alá, pero, sino, adversativo. Sigue con la misma persona, el mismo sujeto. Esa persona que oye y cree tiene vida eterna, no viene a juicio, sino que en contraste, metabebiken. ¿Cuál es el significado de metabebiken? Vamos a mirarlo en los léxicos. Esta palabra es importante acá, el significado. Y el tiempo verbal, sino que se ha salido, ha pasado, se ha trasladado, desplazarse. ¿Nota el sentido de movimiento? Entonces podríamos ponerlo, se ha trasladado, se ha desplazado, ha pasado. Creo que Reina Valera lo pone como ha pasado, ¿no? Sí, pero traduje como ha salido. Sí, note. Y ha pasado o ha salido, ¿de dónde hacia dónde? Ectuzanatu Fuera de la muerte. istinsoin. Notan ek is, desde, origen. ¿De dónde se movió? Is, ¿hacia dónde? Destino. Origen, destino. ¿Esta persona dónde estaba? En el A ámbito muerte. de la muerte. Ahora, ¿en dónde está? En el ámbito de la vida. Entonces, los dos son circunstanciales. Vamos a pegarlos acá. ¿De dónde? O sea que esto es como explicativo del iscrisin. ¿Cómo así que no viene a juicio? Ah, sí, es decir, esta persona estaba en la muerte y ahora se mueve desde la muerte hacia la vida. Esto tiene que ver mucho con la teología de Jesús acerca de los siglos. O sea, esta persona está siendo movida de un ámbito hacia otro ámbito. La explicación de todo esto aparece en Romanos capítulo 6, 5 y 6, 5 y 6. Antes estamos en el ámbito de la muerte, en el ámbito del primer Adán, ahora estamos en el ámbito de la vida, en el ámbito del segundo Adán. O sea, estábamos antes en el eón, en el siglo de Adán,
del primer Adán. Ahora estamos en el león, en el siglo del segundo Adán. Yo haría algo más. Yo haría esto. Colocaría aquí continuidad de esto hacia esto y colocaría aquí contraste. Esto en contraste con esto. Sí, no, pero. ¿Notan? Ok, eso es para ponerle más Esta énfasis, conjunción. pastor, porque Ya, obviamente la ala, perdón, El texto tiene la impresión. normalmente ya indica contraste, ¿verdad? Ujú, Sí. claro. No, y el texto o sea, le deja ver a uno ese contraste, porque dice, Yo le no envié ahí, viene, le envié mi sino diagramación ha que, salido, o sea, los verbos parecieran Ah, contrarios. sí, No exacto. viene, ha salido. Ajá, correcto. Ahora, por último, noten interesante que acá está en tiempo presente, tiene, no viene, y acá está en perfecto. Ha pasado. ¿Por qué? Porque el cambio de tiempo verbal. Ah, buena pregunta. Presente, ha salido. Tengan en cuenta que Creo que eso tiene que ver con la explicación que usted da a continuación del estado, del aspecto, perdón. ajá, sí. Tengan en cuenta que el perfecto señala una acción pasada con efectos presentes. Entonces, El qué, perdón? el tiempo perfecto. El tiempo perfecto es una acción pasada con efectos presentes. Por eso ha salido, ha sido trasladado. Y porque sí, eh, digamos el verbo tiene, está presente, Uh-huh. porque ese como si fuera de pasado a presente. Eso es interesante. Sí. Claro. O sea, la vida eterna es una posesión presente. Ujú. Y la fuerza del presente ahí es el presente continuo. Está teniendo y seguirá teniendo. Es una posesión actual, ¿cierto? Mientras que el huir de la muerte y trasladarse a la vida fue algo que sucedió en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Pongámoslo en contexto teológico. Cuando una persona huyó de la muerte y pasó al ámbito de la vida. ¿Cuándo cree? Cuando creyó. El que oye y cree. Pero eso están en presente. O sea, si hoy cree, oye y cree. Si hoy, oye y cree. No, no necesariamente. No necesariamente. Ah, ok. Sino es una cualificación de esas personas. O Esas sea, personas, es un presente en el momento de que creyó y oyó y señala la creyó. cualificación. La Ok, cualificación de esa persona. Esa persona, ¿qué característica tiene? Es un oyente y un creyente. Más o menos esa es la idea. ah, Que ok, participe, ¿cierto? Pero ok. esa persona, si lo ponemos en contexto teológico en todo Juan, cuando creyó, Juan 3:16, cuando creyó, fue trasladado del ámbito de la muerte a la vida. Eso es pasado. Eso fue algo que sucedió en el pasado, pero que tiene un efecto en el presente. ¿Cuál es el efecto en el presente? Esa persona posee vida eterna y no va a juicio. No está yendo a juicio y no irá a juicio. ¿Notan la connotación interesante de los tiempos verbales? pastor, en cuanto al participio, normalmente hasta donde yo he podido leer, digamos, dice que es un verbo que, o el tiempo más bien depende del verbo principal. Correcto, sí. Y en el participio también, en el participio, el tiempo verbal es secundario. Lo que es más importante o lo que toma relevancia en el participio es el estado. O sea, si es algo que se indica como puntual, como continuo o como perfectivo. Y acá es perfectivo. Ah, bueno, no, en el Acuón Pistebón es
ese estado ahí. Señalas un estado. La cualificación, la característica de esa persona. Bien, entonces quedaría así. Nos falta algo acá, entonces, ¿cuál sería el complemento directo del verbo lego? Cláusula 4 y yo creo que cláusula 4. La ¿Sí, de 4. acuerdo todos? Sí, la 4. ¿Por qué? Porque es el verbo principal y ya lo otro está subordinado a esa cláusula Excelente. 4. Correcto. El 4. ¿Digo qué? El 4 que incluye la 2 y la 2 incluye la 3. Entonces, por eso también colocamos el oti acá. Y ya nos quedó la oración. Así es. ¿Ven el procedimiento para la diagramación? Eso es bien entretenido. Uno puede estar ahí una hora con una oración de estas divirtiéndose. Y definitivamente lo que me complica un poquito son las cláusulas, pero bueno, toca seguirle practicando. Es práctica. Ahí yo le envié mi Miremos. diagramación. Miremos a ver la diagramación de Roberto. Ajá, acá yo digo a vosotros. La única duda era esa de la cláusula 2 o poner la cláusula 4. Ajá, claro, si solo cambia acá 2 a 4. Acá tenemos 2 a contar. Perfecto, cláusula 3 me envió. Excelente, así es. Sí, lo único entonces que aquí vamos a poner es cláusula 4 porque es la que gobierna las otras. La mayor de las subordinadas. Excelente. Okay, bueno, ese ejercicio es una muy buena introducción a los verbos, ¿no? Y a las oraciones compuestas. Si quería espantarnos, ya nos espantó, ya lo logró. No, eso no. O sea, mi propósito más bien es No, que, no, no. al No, contrario, yo sé. espantar esto debería animar. Sí, sí, no. La verdad me emocionó pues es difícil porque tantos verbos, pero cuando uno va siguiendo Ajá, como, bueno, ya lo que tenemos claro, el verbo principal, los subordinados, por ejemplo, las coordinaciones, el i, el anla, ajá, entonces ya eso le va dando a uno como una guía sí. de cómo Es, debe. es ir aprendiendo la metodología. Sí, 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 sí. Y eso se aprende observando, haciendo, repasando. Es eso. Pero Sí, Mercedes. ¿requiere atención? Claro que sí. No, Requiere atención. Esto requiere diligencia. Por eso mucha gente no se encausa hacia esto. Pero en realidad no es muy complejo. Necesitas una metodología y mucha atención para empezar a trabajar. Y finalmente los resultados son muy buenos. Una pregunta, ¿su merced tiene videos de esta diagramación en español? En el de español no, creo que no. O sea, no ha enseñado diagramación en español, ¿no? Ah, sí, diagramación español. Yo le enseño en el curso de sintaxis española, que está en el del seminario. Ahí le Ah, enseño la diagramación español. ok. Y es lo mismo, son los mismos principios, es igual. Y por ejemplo, este versículo seguramente quedaría igualito en español. Hay otros que cambian, sí, el griego al español, pero sí, en el curso de gramática española que está en el SRL, en la segunda parte de sintaxis yo enseño diagramación, lo enseño bien despacito. Ok. Y enseño desde oraciones simples hasta oraciones compuestas. Entonces es muy útil mirar eso. Ok. Bueno, entonces, pasemos acá, accidentes gramaticales del verbo griego. Vamos a repasar porque en alguna medida esto lo vimos en el curso introductorio. Pero vamos de pronto a detallar algunas cositas más. Recuerden que esto ya lo vimos. En cuanto a tiempo, existen dos elementos primordiales. Es el aspecto y la cronología. Normalmente se ha hecho mucho énfasis en la cronología, o sea, el asunto temporal del tiempo, el cuándo, y se ha descuidado el aspecto. Eso es tanto en español como en griego. Sí, claro que sí, en español. Las gramáticas recientes vienen rescatando ese asunto del aspecto.
y dándole mayor relevancia en la interpretación del verbo griego. Por ejemplo, eso lo trabaja muy bien Septiem y también Wallace. Le dedican buen espacio, pero si usted mira algunas gramáticas antiguas, como la de Guillermo Davis, la de Hanna, la de Vine, etcétera, no le dedican espacio a esto para nada, ¿no? Bueno, también otra gramática así reciente que le dedican buen espacio, que lo explica interesante, es la del seminario de Medellín, la de, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvidó el nombre, la de griego para Sancho. Griego para Sancho, se me olvidó el nombre de la doctora, la profesora de griego allá. Yo tengo por ahí el libro de ese de para Sancho. Sí, yo lo tengo. Y ella le dedica un buen espacio a explicarlo el aspecto. Pero si usted nota, son gramáticas de 20 años para acá, de 30 años para acá máximo. Entonces, esto es algo que se ha venido rescatando. Las gramáticas clásicas no le prestaron mucha atención a esto. Y pues obviamente eso ha tenido su incidencia en la interpretación de algunos pasajes de la escritura, ¿no? Se llama Elizabeth. Ajá, Elizabeth Sander, creo que es Sander. Ajá, Sander, ajá, ella, correcto. Ese es un muy buen texto. Es el texto de clase que utilizan en la Universidad Seminario Bíblico de Medellín. Ajá, pero les quería consultar. Entonces, el aspecto, yo creo que se debería tomar como una parte más de lo que es un modo, por ejemplo, una cualidad del verbo a estas alturas de la gramática. Es algo que está inmerso en el tiempo verbal. O sea, no es otro accidente gramatical del verbo. No es que es un sexto accidente gramatical del verbo. Está inmerso en el tiempo verbal, pero es algo que no se le ha prestado mucha atención. Entonces, es como diríamos nosotros, es como un asunto que está incluido dentro de el tiempo verbal. O sea, el auristo tiene algo con relación al aspecto, el presente señala algo con relación al aspecto, el imperfecto, cada uno de los 6 tiempos verbales griegos, ¿no? Entonces, el aspecto tiene que ver con la clase o la cualidad de la acción. ¿Cómo se está presentando la acción? Desde la perspectiva del que habla o escribe. Y el segundo, que es el que se ha trabajado mucho y no tenemos problema con eso, tiene que ver con el cuándo sucede la acción. En ese sentido, entendemos que en griego existe un tiempo para el futuro, un tiempo para el presente y 4 tiempos para el pasado. Ahí es donde notamos la variedad. Y uno dice, pero ¿cómo así 4 tiempos para el pasado? Está el aoristo, el imperfecto, el perfecto y el pluscuamperfecto. Y uno dice, ¿para qué 4 tiempos para el pasado si los 4 señalan pasado? Pues el asunto está ahí por el aspecto. El aoristo es el aspecto puntual, el imperfecto es el aspecto progresivo, el perfecto es el aspecto perfectivo. Y el pluscuamperfecto pues tiene otra connotación, diferente en otra área. En español también pasa igual, lo mismo, futuro, hay un solo futuro, un solo presente y... No, en español hay más riqueza. Por ejemplo, en español tenemos el futuro simple, tenemos el futuro potencial, tenemos el futuro compuesto, y en cuanto al pasado tenemos, aunque la tendencia de la gramática de todo idioma es simplificarse, ¿no? En la evolución. Sí. Entonces, hoy en día cada vez como que hay menos de eso. Pero, por ejemplo, en el español, en los tratamientos clásicos del español, en el pasado se estudia el pasado simple, el pasado compuesto o el imperfecto, el pretérito, el antepretérito, el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto, existe en español. O sea, en el español clásico creo que existían como 6 variedades de pasado. Hoy en día casi que se ha reducido a 3 o 4. ¿Y el presente sí solo tiene uno? ¿O? El presente tiene el presente simple y el presente progresivo o el presente compuesto. O sea, el digo o estoy diciendo. Esos 2 son presentes. Y note que el 1 tiene una connotación simple y el otro tiene una connotación progresiva. Son
dos aspectos diferentes, ¿no? Estoy diciendo, sí. Entonces, bueno, acá esta cita es de Wallace. En el tiempo verbal, el aspecto es el valor primario, mientras que el tiempo cronológico es muy secundario. ¿Notan esta afirmación de Wallace? Mire, Sí. esto revalúa Sí. mucho Ujú. los tratamientos clásicos de los tiempos verbales. Por ejemplo, si usted mira a A.T. Robertson, si usted mira a Roberto Hanna, si usted mira comentarios exegéticos como el de Hendrickson, normalmente le gastan énfasis, le gastan tiempo al hecho que está en auristo y que entonces es pasado, que es actual, que no sé qué. Según Wallace, el asunto cronológico es secundario. Muy No, secundario, dice. y dice muy secundario, a mí también me Muy impresionó porque secundario. ni siquiera dijo secundario, sino muy secundario. Mientras que el aspecto es primario. Y eso lo vamos a ir entendiendo. Pastor, justamente por eso yo creo que Antonio Septién toma como una sexta cualidad del verbo. Cuando Él estoy la nombra leyendo, como una sexta cualidad. Sí, acá yo lo coloco en pie de página. Septién habla de una sexta categoría del aspecto que, como él mismo dice, casi nunca se menciona en las gramáticas tradicionales. En este curso tratamos el aspecto como una categoría gramatical del verbo, más bien lo consideramos bajo el tiempo, tal y como enseñamos en el curso introductorio. Entonces, para nosotros no es una sexta categoría morfológica por una razón, porque no, el aspecto no se señala morfológicamente. O sea, no hay una terminación específica de los verbos para señalar aspecto, no, está inmersa en el tiempo. Entonces, no O sea, podemos hablar de una sexta categoría morfológica del verbo. la desinencia hace referencias a tiempo y A ahí están tiempo, las dos cosas. que incluye, exacto, que incluye cuándo e incluye el cómo, el aspecto. Entonces, por eso yo no la voy a meter como una sexta categoría, ¿no? Tendría que tener una incidencia morfológica, que no lo es. Ahora, eso lo notamos, esa importancia del aspecto lo notamos acá en el ejercicio que hicimos antes. Este metadediken, el contraste entre los dos verbos acá, en tiempo presente, estos dos en tiempo presente y este en tiempo perfecto. Estos dos señalan algo continuo. Sería un presente continuo. O sea, el aspecto importante acá es el tiempo, pero sobre todo el aspecto continuo. Es una posesión continua. Mientras que acá el perfecto señala hacia el aspecto perfectivo. ¿Nota? O sea, algo que sucedió en el pasado, pero que tiene incidencia en el presente. Y ahí se enriquece mucho el entendimiento del texto. Tiene que ver, repito, no tanto con el tiempo, sino con el aspecto. Entonces, esto es algo que hay que prestarle mucha atención, que las gramáticas antiguas descuidaron bastante. En otras palabras, el tiempo es el rasgo del verbo que indica la representación de la acción verbal o estado del orador con respecto a su aspecto y bajo ciertas condiciones su tiempo cronológico, indicando más bien el tiempo, momento, ocasión de tiempo de la acción. Todo esto es una cita de Wallace. ¿Notan dónde pone la relevancia? En el cómo nos está señalando un autor la acción. Continuamos acá. En cuanto al aspecto, debemos enfatizar que indica el cómo. El cómo, la palabra clave es el cómo y no el cuándo de la acción. El aspecto puede indicar si la acción es simple, progresiva o perfecta. Ahí está, la clave. Entonces, en cuanto a aspecto, ¿qué queremos notar en un verbo? Si la acción se señala simple, progresiva o perfecta. El Y esto, cómo uno le puede preguntar al verbo o no, o eso no. sí, ¿cómo sucede la acción? Pero la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo me la presenta el autor? ¿Cómo la percibe el autor? Y la respuesta Si es es no. simple, si es progresivo, si es perfecto. Correcto. Y esto ya lo habíamos explicado. Esto es un repaso que habíamos visto, ya lo habíamos visto en el curso introductorio. Para entender mejor el tema del aspecto como descripción de una acción, nos valdremos de la imagen de un desfile. Podemos ver un desfile desde tres ángulos distintos, ubicados en la calle, en una esquina
viendo pasar sus contingentes o disfrutando de la progresión o evolución sin preocuparnos por su principio o final. A esta manera de apreciar la acción la llamaremos interna o progresiva. ¿Notan la primera? Interna o progresiva. ¿Cómo? Yo me paro acá y veo pasar el desfile. El desfile está progresando. Lo veo andando, lo veo por etapas. Ese es el aspecto progresivo. Pero también podemos ver el desfile desde un Zeppelin, pues digamos nosotros hoy en día un dron a varias decenas de metros de altura en el aire, entonces tendremos una vista de golpe, los contingentes como un todo sin considerar su composición interna. Esto sería la vista externa o concisa, corresponde a la acción simple o aorista. Entonces, externa o concisa es lo mismo que simple, ¿no? Sería la simple y algunos le llaman la aorista. Es lo que señala la aorista. En las gramáticas clásicas se ha hecho énfasis en que la aorista es una acción pasada puntual, de una vez y para siempre. Eso es equivocado. Una vista panorámica de toda es la más bien así. O sea, ¿cómo es? Si es una acción pasada que sucedió en el pasado, ¿sí? Pero que desde la perspectiva del autor se ve como un todo. Por ejemplo, que Pablo diga fuimos salvos. En aoristo, fuimos salvos, no simplemente está señalando algo que sucedió una sola vez en el pasado, sino que está viendo la connotación de toda la acción de la salvación. La está viendo desde arriba, un compacto, completo, todo. Esa es la acción simple, que generalmente es señalada por el aorista. Y una tercera manera de percibir el desfile sería como empleados de servicio de limpieza de la ciudad. Una vez que el desfile ha terminado, iríamos detrás, escoba en mano, en medio de los resultados que le siguen, llamaremos a esta descripción la acción resultativa o completa. O sea, estamos viendo los resultados de la acción. Vamos detrás del desfile, estamos viendo el desfile pasar, pero estamos de una vez experimentando los resultados de la acción. Esa es la perfecta. Esa es la perspectiva, exacto, el aspecto perfectivo. Soares, esta es una gramática griega brasilera en portugués, nos dice que los aspectos verbales son el tiempo interno del verbo. No, me gusta esa definición, el tiempo interno del verbo. Cada uno de ellos con su tema verbal distinto y sobre el cual se construye la flexión de los tiempos, modos y cosas. El tiempo interno del verbo. O sea, ¿cuál tiempo es? Pasado. ¿Pero cómo se presenta ese tiempo? Se presenta simple, progresivo, perfectivo. Otra ilustración, creo que la mencioné en alguna clase, otra ilustración es la de las fotografías y las películas. Ver la película, sentarme a ver una película me presenta el argumento paso por paso. Eso es progresivo, ¿cierto? Pero si en algún momento el autor quiere llamar la atención sobre un asunto particular de la película, quizá coloca una cámara lenta o coloca una foto, una imagen congelada. Eso sería el aspecto simple, como para que uno caiga en cuenta de que todo eso que está diciendo está amarrado. Tiene que ver con algo general. Pero en algún momento también de la película, un autor puede señalar un recuerdo de la persona. Se ha visto que a veces colocan un recuerdo y entonces cambia la música de fondo y cambia la iluminación y la persona recuerda algo y ve un video de algo de su pasado, pero ese pasado ahorita está teniendo un efecto en su presente. Eso sería la acción perfectiva o el aspecto perfectivo. Déjenme ver. Este es el manual con los ejercicios completos. A ver, ¿dónde está el manual sin ejercicios? Acá. Pero ese ejercicio usted lo hizo, usted lo tiene aquí en la cartilla, no lo mandó. Está hecho. Está desarrollado, sí. Pero sí le mandé la que era la cartilla al alumno. Sí. Sí. Bien, vamos acá. Listo. Y ese está hecho, sí, señor. No, déjame ver. Estos tres están hechos, sí. Bien, eso es para anotar el aspecto perfectivo. Miremos estos tres ejercicios rápidamente. Noten acá, entonces.
Este primero, que poli plusi evalon pola. Y muchos ricos echaban muchas, literalmente. O sea, muchas monedas. Y muchos ricos echaban muchas monedas. El verbo está en aorista, en imperfecto. Echaban. Imperfecto. Echaban. ¿Notan la acción progresiva ahí? No solo es pasada, cuando en el pasado, sino que es progresiva. Acá la explicación, en estos ejemplos, Marcos presenta la misma acción en dos distintas representaciones. Primero, en el ejemplo que estamos considerando, 12:41, el imperfecto echaban presenta la acción en progreso, como el trasfondo de la narración. Entonces, no simplemente es una acción pasada, sino que es una acción que progresa en el pasado. Después vamos a hablar de todas esas cosas. Está corriendo la película. Está corriendo la película. Así es. O sea, Puedes no, señalar, porque o sea, un tiempo, una acción concluida, entonces, o sí, en el pasado sería, y echaron. Es el siguiente. echaron. Exacto. Puedes señalar, por ejemplo, en este caso, puedes señalar una costumbre. Una costumbre. Sería parte de ese aspecto progresivo. ¿El progresivo o el...? Progresivo. La costumbre, ok. No solo eso, pero puedes señalar eso, una costumbre. Ahora, noten el siguiente ejemplo. Bueno, aquí el diagrama es muy sencillo. Poli plusi está en nominativo, sujeto de la oración. Evalon. ¿Y qué echaban? Pola, acusativo. Pola, muchas monedas. Entonces, así es el diagrama. Siguiente ejemplo. Pan desgar tu pericebontos apti evalon. Porque todos de lo que les sobraba a ellos echaban. Noten el verbo ahora evalon, el mismo verbo valo, pero ahora en el aoristo. Entonces echaron, porque todos de lo que les sobraba a ellos echaron, arrojaron. Noten el punto del aoristo ahí. Si nosotros pensamos de la manera clásica, como se entendía el aoristo, entonces pensaríamos en una acción puntual, una única vez, un acto definitivo en el pasado. O sea, puede estar diciendo acá el texto que ellos echaban muchas, pero luego dice, ¿echaron en algún momento? O es más bien que el aoristo señala acá el acto como un todo, visto desde arriba. O sea, si miramos todas las veces en que ellos echaban muchas cosas, podemos sacar una conclusión. Siempre echaron lo que les sobraba. ¿Notan el aoristo cómo señala la acción como un todo, como una conclusión? Como si usted se parara arriba y dijera, bueno, de todo esto que sucede voy a sacar una conclusión. La conclusión es la siguiente. Siempre echan lo que les sobra. Siempre echaron lo que les sobraba. Ese es el aspecto completo del aoristo. El aspecto puntual del aoristo. Acá dice, segundo, en 12:44, el aoristo echaron presenta la misma acción en sumario o en resumen. ¿Observan eso? El aoristo nos presenta las acciones en resumen ahí. El diagrama es muy sencillo. Pandes, nominativo, sujeto, verbo principal, evalon, echaron, y esta otra cláusula subordinada. De lo que les sobraba a ellos. De lo que les sobraba a ellos. A eso le podemos hacer su propio diagrama, ¿no? Sí. Sujeto tú, verbo perisonto, aptis, dativo, complemento indirecto. ¿Cuál es el subordinante acá? Ec, la preposición ec, indica el tipo de subordinación circunstancial, de lo que les sobraba. Pero notan la diferencia del imperfecto al aoristo, y es importante para entender lo que el autor está diciendo. Sí. En el primer verbo, en imperfecto, señala la costumbre de ellos, lo que sucedía, progresando constantemente. Y en el segundo ejemplo, con el aoristo, resumen. Mira el panorama,
todas esas acciones progresivas. O sea, el primer verbo señala varias veces que hacían eso. Imperfecto. El segundo verbo señala el resumen que podemos sacar, la visión panorámica a auristo. Podríamos decir que el auristo es concreto, ¿cierto? Es como Sí. más concreto. Sí, por eso la acción simple, la resume, simplifica la cosa, es vista desde arriba. Ahora, este tercer ejemplo. Utos gar gegrafte diatu profitu. Porque así está escrito, o así fue escrito por el profeta. Literalmente, más literalmente, porque así ha sido escrito por el profeta, o así ha estado escrito por el profeta. Esta expresión gegrafte, este verbo gegrafte, reproduce una máxima rabínica para señalar algo que está en las Sagradas Escrituras y que así permanece invariable. Nosotros en español lo coloquemos, lo diríamos, así está escrito. Así está escrito y así permanece y eso no va a cambiar. Los rabinos decían, para terminar siempre una discusión, decían que kaftu en arameo, que significa como está escrito. Que kaftu en arameo se traduce al griego gegrafte, utilizando el tiempo perfecto. Así está escrito. Ahora, noten la fuerza de ese así está escrito. ¿Qué significa? Que obviamente fue escrito en el pasado, pero así permanece. Ese es el aspecto perfectivo del verbo. La explicación está acá. En el tercer ejemplo, el verbo está escrito, se encuentra en el perfecto y señala la acción completa con resultados que perduran hasta el presente. Una buena paráfrasis sería así: el profeta escribió y así continúa hasta hoy. Si vamos entendiendo todo esto, notamos que a veces no es fácil reproducir esto en el español. Pero sí es importante, es fundamental para el entendimiento de los textos. Claro eso, del aspecto simple, aspecto progresivo y aspecto perfectivo. Bueno, con relación a lo cronológico, no hay mucho que decir, es algo que se ha enfatizado normalmente en las gramáticas, es algo que lo entendemos en nuestro español, es el énfasis normal que le hacemos a la morfología del tiempo. Estamos muy acostumbrados a ese tiempo, al tiempo. Sí, claro. ¿Qué es importante recordar? Que se refiere a la percepción de quien habla o escribe desde el momento actual. O sea, el tiempo pasado en el Nuevo Testamento es pasado desde la perspectiva del que habla. El tiempo futuro es futuro en el Nuevo Testamento desde la perspectiva del que escribe. Puede ser que algo que era futuro para un escritor, para nosotros ya sea pasado. Entonces siempre tenemos que meternos en la mente del escritor. El tiempo tiene que ver es con el escritor, con el momento en el que él escribe. En este sentido, los tiempos verbales primarios son 3, tanto en griego como en español: presente, pasado, futuro. El presente indica la acción que se está realizando en el ahora del que escribe. El pasado evoca los recuerdos y las experiencias desde la perspectiva del que escribe, por lo tanto indica la acción que ya fue realizada, y el futuro es lo que aún no ha sucedido, lo que está por delante desde la perspectiva del que escribe. Los llamados tiempos verbales, pasado, presente y futuro, son externos, están fuera del verbo, pero dentro de un cuadro narrativo. Ese es el acto verbal y solo se evidencia en el modo indicativo. Después vamos a hablar de modos. El tiempo de la acción indica el momento en el que se realiza la acción verbal. Son 7 los tiempos verbales en griego, estando presentes 6 en el Nuevo Testamento. 7, pero solo 6 en el Nuevo Testamento. Presente, perfecto, futuro, imperfecto, auristo y pluscuamperfecto.
Es que el otro aparece en la Septuaginta. No, ni siquiera en la Septuaginta, No, creo. tampoco. No. No, aparece en el griego clásico, que es el futuro perfecto. Aparece en el griego clásico, el futuro perfecto. Aquí tenemos el cuadro que resume todo eso, provisto por Septien, que este lo trabajamos en el curso introductorio. También es muy útil que ustedes vayan a la obra de Wallace, si ya la tienen, la sintaxis del Nuevo Testamento griego, la obra de Wallace, página 334, explica aún más este asunto. Ya, luego ya la va a publicar. Software Bíblico Logos el 24 de este mes ya la publica. Está como en $20 para Logos. Muy útil. Entonces, tan pronto yo lo tenga en Logos, yo voy a extractar esas páginas y se las paso. Pero creo que Wilmer nos lo pasó por ahí en PDF. No sé si esa parte está porque no está completo, pero si ustedes quieren ahondar un poco más sobre esto, Wallace da una explicación espectacular y da un cuadro sintetizando, ¿no? Más completo y con explicaciones más amplias que que nos provee Septien, ¿no? Entonces, para resumir, el presente en griego puede señalar acción simple o puede señalar acción progresiva, depende del contexto. No hay algo morfológico que nos señale cuándo es simple y cuándo es progresiva. Acción pasada progresiva. El futuro señala acción futura. Difícil lo del aspecto. Normalmente como que no hay una connotación fuerte de aspecto en cuanto al futuro, ¿no? Auristo siempre es acción pasada mirada en su totalidad, o sea, aspecto simple. El perfecto es acción pasada cuyos efectos continúan en presente, por lo tanto, aspecto perfectivo. Y el pluscuamperfecto no tiene mucha connotación de aspecto, lo que significa es más bien o señala una acción pasada anterior a otra acción pasada. A veces en el Nuevo Testamento griego, y bueno, esto es una gran ventaja, el pluscuamperfecto aparece muy pocas veces, creo que 30 veces en el Nuevo Testamento griego, más de 30 creo que no. Pero muchas veces en el Nuevo Testamento el pluscuamperfecto se utiliza en lugar del perfecto. Entonces no vamos a tener mayor complicación con esto del pluscuamperfecto. Bien claro para ustedes, hermanos. ¿Pregunta? No hay preguntas. Entonces dejamos ejercicio para la próxima clase. Este siguiente hay que hacerlo, este texto de Marcos 8:34. Vamos a hacer ese ejercicio notando los verbos. Acá hay una explicación. Entonces hagan el diagrama, hagan la traducción y luego noten la explicación que damos con relación a los verbos y por qué están, algunos están en tiempo presente, otros están allá en el aoristo, ¿no? Entonces hagan ese ejercicio y pasemos a la voz para la próxima clase también. Entonces vamos a realizar desde este ejercicio, al finalizar la explicación de tiempo, vamos a pasar a la explicación de la voz. Realizamos eso, solo hasta ahí, hasta la voz, no más. Luego vamos a pasar al modo. Bien, o sea que ejercicios para la próxima clase, simplemente este último de la página 120, página 121 y la explicación, leer la explicación de la página 122. ¿Claro? Claro. Ok. Listo, entonces vamos a hacer una pausa acá. Ok.